¿Y si vivir en guerra con tu cuerpo y la comida no fuera normal? Esto es Sin Medidas, un podcast de psiconutrición para cuestionar todo lo que nos enseñaron sobre las dietas, el mandato de adelgazar, la culpa al comer, la obsesión por el cuerpo perfecto y mucho más. Un podcast que incomoda para despertar. Soy Naila Balecki y en cada episodio vamos a desarmar creencias, ponerle palabras a lo que no se dice y abrir caminos hacia una relación más libre con la comida, con tu cuerpo y con vos misma. Porque hay otra forma de habitarte y empieza acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Medidas. En esta oportunidad, episodio número 8, y vamos a hablar sobre qué pasa en el cerebro cuando hay un TCA. Y te prometo que va a ser muy fácil de entender porque te preparé 8 puntos con qué dice la ciencia, pero primero te lo voy a explicar con una metáfora de la vida cotidiana. Así vos podés entender en ambos sentidos qué pasa en tu cerebro si estás teniendo un TCA. Así que vamos por eso. Si alguna vez sentiste que tu cabeza no te deja en paz con la comida, no es porque seas débil, ni porque no tengas fuerza de voluntad, es porque tu cerebro aprendió a hablar así. Es como aprender un idioma que repite una y otra vez, controlar, restringir, contar. Y como todo idioma, al principio cuesta dejar de hablarlo, ¿sí? Pero es posible aprender, ahora sí, un idioma que te mantenga a salvo. Así que hoy quiero contarte qué pasa en tu cerebro cuando hay un TCA y te aviso que lo que vas a escuchar te va a cambiar la forma de entender tu propio sufrimiento, ¿sí? ¿Qué le pasa a los cerebros que tienen un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, vamos a empezar con este primer punto y te voy a dar una metáfora muy clara. Después te voy a explicar, como te dije, cuál es la explicación científica de todo esto, ¿sí? Cuando un cerebro tiene un TCA, es como si tu cerebro funcionara como un GPS. Y a este cerebro le pusimos una dirección, entonces el cerebro insiste en llevarte por ahí, una y otra vez, por esta dirección que vos le pusiste. Aunque sea un camino lleno de baches y peligros, el cerebro insiste en llevarte por ese lado. Eso hacen los TCA. Instalan una ruta falsa en nuestro cerebro y te hacen creer que controlando la comida, por ejemplo, vas a estar segura, cuando en realidad te llevan a un callejón sin salida. No es la ruta más óptima, no es la más segura, pero te insisten en llevar por ahí. Cuando vos querés ir por otro lado, te dice recalculando y te marca la misma ruta para volver a tu camino. ¿Cómo se explica esto desde la ciencia? Bueno, el sistema de recompensa dopaminérgico refuerza las conductas, porque en el corto plazo dan alivio. Estas conductas pueden ser contar calorías, hacer ejercicio extremo, todo lo que te genera el sufrimiento del TCA. Entonces el cerebro, como estas conductas en primer lugar te generaron cierto alivio, el cerebro lo registró como éxito, aunque genere sufrimiento. Entonces el sistema de recompensa dopaminérgico es en esencia el premio de tu cerebro. Es un circuito que se activa cuando experimentas algo que te genera placer, satisfacción o alivio, como te decía, y su objetivo es muy simple, es grabarlo en tu memoria para que quieras repetirlo. La clave es que la dopamina, ese neurotransmisor principal de este sistema, no es que te hace sentir placer directamente. Su función es más sutil e incluso más poderosa. La dopamina te motiva y te enseña que ciertas acciones valen la pena. Es la que te dice, esto funcionó, tenés que hacerlo de nuevo. Entonces, pensalo así, si comes algo muy delicioso, tu cerebro libera dopamina, registrando que esa comida fue una recompensa. Y la próxima vez que veas esa comida, la dopamina ya va a estar ahí, activando el deseo y la motivación para que vuelvas a comerla. Esto en realidad, si lo pensamos en términos saludables, está buenísimo, porque es nuestro cerebro que nos dice una y otra vez, anda por acá porque ya esto te dio placer, ya esto fue seguro, esto estuvo bien, para no estar aprendiendo constantemente las cosas. El tema es cuando queda ligado a estas conductas que nos hacen mal, las conductas del TCA, porque se registró mal este alivio, ¿sí? En el caso de un TCA, este sistema se vuelve el cómplice del error de programación del que hablábamos. Inicialmente, restringir, contar calorías o compensar puede generar una sensación de control o alivio, y tu cerebro, al sentir ese alivio,
que es una forma de recompensa, etiqueta esas conductas como un logro y las graba con una fuerte dosis de dopamina. El problema es que el cerebro empieza a buscar esa dosis de alivio de forma obsesiva. Ignora las señales de alarma, el hambre, la angustia, el agotamiento, porque el GPS, el sistema de recompensa, solo reconoce esa ruta como el camino a seguir. Así es como, a pesar de que el camino esté lleno de pozos y sin salida, el cerebro sigue insistiendo en recorrerlo una y otra vez, ¿sí? Entonces acá ya entendés por qué volvés una y otra vez a ir por ese camino. Pero sabiendo esto, podemos resistirnos, oponernos y elegir la ruta que nosotros queremos, que nosotras queremos, para que el cerebro pueda aprender a que el éxito, el logro y el alivio se pueden conseguir por otros medios, ¿sí? Vamos con el punto 2, la ilusión del control. ¿Qué pasa acá? Imagínate que en tu casa hay un interruptor de luz roto. Lo apretás y a veces prende y a veces no, pero en lugar de cambiarlo insistís. Lo apretás 100 veces con la ilusión de que ahora sí funcione perfecto. Con el TCA pasa lo mismo, sentís que si lográs controlar cada comida, cada porción, cada movimiento, vas a estar a salvo. Pero en la práctica nunca llega a esa sensación plena de seguridad. O sea, lo intentás para que funcione, pero no es así. Es un control falso, como un interruptor que nunca ilumina de verdad. Entonces, ¿qué significa esto en la ciencia? El cerebro humano busca certezas. La corteza prefrontal, que regula las decisiones y planifica, interpreta que controlar la comida o ejercicio reduce la amenaza, el riesgo. Pero en los TCA esa evaluación está distorsionada. El sistema interpreta como seguridad conductas que en realidad mantienen el problema. Entonces, esto genera como una trampa neurobiológica, porque cada vez que alguien restringe o compensa, siente un alivio momentáneo, menos ansiedad, y el cerebro registra esa conducta, ¿sí?, como segura. Entonces, estamos buscando constantemente en estas acciones que se ilumine todo. Estamos constantemente buscando, creyendo que el control va a funcionar, pero el control nunca funciona. Siempre necesitamos un poco más y podemos apretar 100 veces el interruptor, ¿sí?, pero que nunca vamos a tener lo que en realidad necesitamos. Y podemos controlar 100 veces las cosas, pero nunca vamos a tener lo que realmente necesitamos. Y la ansiedad con el tiempo se vuelve más fuerte, ¿no? Sería como pagar una deuda con otra deuda. El control es pan para hoy y hambre para mañana, porque hoy estoy queriendo controlar, pero en realidad lo que estoy haciendo es cada vez aumentar más esa ansiedad. Entonces, ojo ahí con ir en busca, con esas planificaciones que hacemos de antemano. Decimos, mañana voy a controlar todo lo que como, voy a controlar todos los pasos que doy, voy a controlar el ejercicio, porque al final del día, por más que hayas hecho todo eso, no vas a encontrar alivio. Es un interruptor falso en el que buscamos esa seguridad, ejercer este control, pero que nunca lo vamos a llegar a tener, ¿sí? A través del control excesivo nunca llega la calma. Siempre vamos a necesitar más. El tercer punto que te traigo es cómo los TCA funcionan, ¿no? Medio como una anestesia emocional, el botón de silencio. Cuando pones tu celular en modo silencio, el mensaje entra igual, pero vos no lo escuchás. Y no es que el mensaje desaparece, simplemente no te enterás en ese momento, porque está en silencio. Eso mismo hacen los trastornos alimentarios. No borra el dolor, no resuelve el conflicto, pero lo silencia. Entonces por un rato esto te puede servir. El hambre te distrae el enojo, el atracón puede tapar una tristeza, la obsesión con la comida ocupa tanto espacio que no queda lugar para pensar en lo que duele de verdad, y en ese sentido funciona como una anestesia emocional. Adormece lo que no querés sentir. El problema es que, como toda anestesia, se pasa. Y cuando se pasa, el dolor sigue ahí, muchas veces más intenso porque nunca fue procesado. Entonces, ¿cómo se traduce esto en la ciencia? La amígdala, que es la encargada de procesar el miedo, la amenaza, que nos dice todo lo que puede salir mal, aprende que conductas como vomitar, restringir o ejercitar compulsivamente generan una descarga momentánea de ansiedad. El hipocampo, que archiva memorias emocionales, guarda esa experiencia como si fuera un truco que funciona. Cuando hagas esto, te vas a sentir menos mal. Y con el tiempo el cerebro empieza a recurrir automáticamente a esas conductas como si fueran un analgésico. Pero como todo analgésico, no cura la herida, solo la tapa. Esto explica por qué una persona puede sentir que necesita
el trastorno alimentario para sobrevivir emocionalmente, porque su cerebro literalmente lo aprendió como una estrategia de regulación, aunque sea dañina. Pensá que es un truco para mantenerte anestesiado, para que eso que duele tanto no te duela. Entonces el TCA a veces lo tomamos como ese refugio, como ese lugar en el que creemos que solamente lo que nos duele es ver la imagen en nuestro espejo o que lo que nos cuesta es eh, bajar de peso y sufrimos con eso, pero en realidad estamos teniendo una anestesia emocional. Por eso en los tratamientos lo que muchas veces no se habla solamente de la comida y el cuerpo, se habla de otro montón de cosas que van pasando más profundas. Es esto que hay por debajo del iceberg, todo lo que pasa por debajo, que es de lo que tenemos que justamente empezar y profundizar y excavar para encontrarlo. Vamos con el cuarto punto, el aprendizaje del cerebro, el hábito como camino en el pasto. Te voy a contar un poco de qué se trata esto. Imagina un parque con un pasto alto. El primer día que lo cruzás cuesta. El pasto te llega a las rodillas, avanzas lento y parece un camino incómodo. Pero si volvés a pasar mañana y pasado y la semana que viene, de a poco el pasto se aplasta y queda un sendero claro. Llega un momento en el que ya ni pensás por dónde caminar. Tus pies van solo por ese camino marcado. Eso mismo pasa con el cerebro. Cada vez que repetís una conducta del TCA, tu cerebro aplasta un poco más ese pasto y refuerza ese sendero. Y después, cuando querés dejarlo, aparece el problema. El sendero está tan marcado que parece el único camino posible. ¿Cómo se explica esto desde la ciencia? Esto se explica por la neuroplasticidad. Las conexiones neuronales se fortalecen con la repetición. El TCA se convierte en un circuito automático. El cerebro ya no se pregunta cómo responder, directamente recurre al hábito grabado. Por eso no alcanza con decidir dejarlo. La recuperación implica enseñarle al cerebro a abrir nuevos caminos, aunque al principio cuesten más y sean más incómodos. La clave está en la repetición de nuevas conductas seguras, comer con menos reglas, pedir ayuda, frenar un impulso. Al principio resulta ser muy incómodo, resulta ser que no es el camino, entre comillas, muchas comillas, correcto, hasta que esas acciones también se conviertan en senderos marcados. Son conexiones neuronales que yo les explico siempre a mis consultantes con otra metáfora, que es como si esas conexiones del TCA, las que conocemos y hemos repetido tantos años, fueran como por autopista, van muy rápido. Y las conductas de la recuperación las sentimos que van como por un camino de tierra, muy pedroso, donde tenemos que ir de a poquitito allanándolo. Sí, parece incómodo, parece que no es el camino correcto, pero sí lo es. Y con la repetición cada vez va a ser más fácil. Vamos con el quinto punto. Vamos a hablar un poco de la ambivalencia, cómo explicarla, ¿no? Con una metáfora y desde la ciencia. Todos tenemos ese cajón en casa, que lo abrís y encontrás una remera vieja, gastada, que ya no usás, sabes que no te queda, que está pasada de moda, o incluso hasta rota. Pero cuando la agarrás dudás, ¿y si la guardo un poco más? Porque esa prenda te recuerda viajes, momentos, una etapa de tu vida. Y con el trastorno alimentario pasa algo parecido. Aunque sepas que te hace daño, hay una parte de vos que lo siente como algo tuyo, como fue tu refugio, tu manera de sobrevivir, tu identidad durante mucho tiempo en la que te apoyaste. Y soltarlo se siente como desprenderse de esa remera. Sabes que no te sirve más, pero igual cuesta dejarla ir porque trae consigo recuerdos y significados. La ambivalencia de la recuperación no es un error. Es natural sentir nostalgia por algo que te definió, aunque te haya lastimado. ¿Sí? ¿Qué dice la ciencia de esto? Te cuento. Los estudios sobre TCA muestran que no se extraña solo las conductas, como restringir, atracarse, compensar, sino el sentido de identidad y de refugio que esas conductas daban. Entonces el cerebro asocia al trastorno a certezas, le da seguridad. Yo soy la disciplinada, yo controlo, yo me diferencio por esto, acá estoy segura. Y el cerebro ama las certezas, ¿sí? Para moverse, no te digo feliz, pero para moverse seguro, porque es un camino conocido. En el modelo CBTE se llama, que es
La terapia cognitiva conductual de los trastornos alimentarios de Christopher Fayburn reconoce la ambivalencia como una fase esperable y no nunca como un retroceso. Es esta sensación de quiero a veces dejar el TCA, pero no puedo. Y a veces puedo, pero no quiero. Es esta dicotomía frente a la que muchas de las consultantes, por no decir todas, se enfrentan en algún momento del proceso. Y desde la neurociencia esto tiene sentido, porque el cerebro guarda no solo acciones, sino la carga emocional y simbólica que las acompañaba. Por eso al dejarla se siente como un duelo. Y realmente en los trastornos alimentarios, cuando uno decide realmente abandonar ese modo de posicionarse frente a la vida, se hace un duelo. Vamos con el punto número 6, ¿sí? La distorsión corporal. ¿Alguna vez entraste a una casa de espejos en una feria o en un parque de diversiones que te parás frente a uno y de golpe tu cuerpo aparece gigante, desproporcionado? Caminás 2 pasos más y en otro espejo te ves diminuta o alargada, irreconocible. Sabes que tu cuerpo no cambió, pero lo que ves en el reflejo no coincide con la realidad. Eso mismo ocurre en los TCA. No es que te estés inventando cómo te ves. Es que tu cerebro literalmente distorsiona la imagen que recibís de tu propio cuerpo. Como si tuvieras un espejo deformado adentro de tu cabeza. Es como usar una cámara de fotos con el lente dañado. Todas las fotos salen torcidas o con manchas. Pero el problema no está en lo que fotografiaste así, sino en la lente. En los TCA el lente de la percepción corporal está alterado, por eso lo que ves no coincide con lo real. ¿Mm? ¿Y cómo se explica esto desde la ciencia? Bueno, la corteza parietal, que integra la información visual y sensorial del cuerpo, muestra alteraciones en personas con TCA. Esto genera una disonancia perceptiva. Los demás ven un cuerpo, pero la persona lo siente y lo interpreta de otra manera. No es un capricho, ni un problema, ni una falta de voluntad. Es una distorsión neurológica real. Y por eso decirle a alguien con TCA, pero si estás bien, o mírate en el espejo, eso no es así, no cambia nada. Su cerebro está convencido de lo que percibe. La recuperación implica reeducar esa percepción a través de terapia, exposición gradual y trabajo en imagen corporal, no solo con argumentos racionales, sino con actividades, con ejercicios, ¿sí? Eso se realiza dentro del tratamiento, con tiempo, con paciencia, pero eso se logra trabajar desde la terapia. Entonces, cuando vos veas tu cuerpo así, que una mañana lo ves de un momento, a la tarde lo ves de otro, al otro día de otra, quédate tranquila. Es esto lo que te está pasando. Tu cuerpo no cambió, ¿sí? Sino la lente con la que lo estás mirando. En el punto 7 te traje algo sobre los atracones. Imagina que agarrás un resorte y lo comprimís con toda tu fuerza. Mientras más lo apretás, ese resorte más tensión acumula. Cuando lo soltás, la descarga es violenta, inevitable. Con los atracones pasa lo mismo. La restricción es ese apretón constante. Cada comida que te negás, cada regla que imponés, cada no puedo, no debo, suma tensión. Y el cerebro, que está diseñado para sobrevivir, no puede sostener esa presión para siempre. Entonces, en algún momento, se suelta el resorte y aparece el atracón. Te repito, esto no es una cuestión de falta de voluntad, no es una debilidad, es pura biología respondiendo a la represión del hambre. Lo que yo siempre le digo a mis consultantes, y si hay alguno escuchando, lo sabrá. El atracón no empieza con el primer bocado de esa ingesta compulsiva. Empieza con la primera restricción, con la primera galleta que te prohibís, con el primer chocolate que no comes. Ahí está empezando el atracón que te vas a dar en unas horas o en unos días. ¿Qué dice la ciencia de esto? La restricción alimentaria activa el hipotálamo, que es el centro regulador del hambre. Aumenta la grelina, que es la hormona del hambre que nos dice que ya tenemos hambre. Y disminuye la leptina, la hormona de la saciedad. ¿Por qué? Porque quiere que cuando nos encontremos con alimentos, porque venimos restringiendo, entonces cuando nos encontremos con alimentos, quiere que tengamos mucho hambre y que no sintamos saciedad para poder ingerir la mayor cantidad de alimento. Nuestro cuerpo siempre va a querer protegernos, siempre va a hacer lo mejor por nosotros y que su primer lema es la supervivencia. Entonces, imagínense que en vez de estar restringiendo alimentos
porque se nos ocurre, estuviéramos en una etapa de hambruna y sequía. Cuando encuentre alimento, el cerebro que va a decir que esta persona tenga mucho hambre para comer mucho y que no registre la saciedad, porque no sabe cuándo va a volver a comer. El cerebro interpreta la restricción como una amenaza de supervivencia y dispara un rebote fisiológico, la urgencia de comer compulsivamente. Los atracones entonces no son un error moral ni un fallo personal, son una respuesta del sistema de supervivencia a la represión del alimento. Entonces, miren, nuestro cuerpito, todas las cosas que tiene que hacer para protegernos. Vamos a ir por el último punto, un poco de memoria emocional, ¿sí? Seguramente alguna vez tuviste una canción muy pegajosa, esas que no se te van de la cabeza, aunque ya ni quisieras escucharla. No la elegís, pero aparece sola, en bucle, ocupando espacio mental. Con los TCA pasa algo parecido. Tu cerebro guarda esas melodías, entre comillas, de control, de restricción o castigo como si fueran la única banda sonora posible. Y aunque ya no lo quieras vivir así, esas notas vuelven solas, en forma de pensamientos automáticos o impulsos. Por eso, aunque hayas dejado ciertas conductas, puedes sentir que la canción sigue sonando adentro tuyo. ¿Sí? Bien, ¿cómo explica esto la ciencia? El cuerpo estriado, que es una partecita ahí en el cerebro, y los circuitos de memoria emocional refuerzan hábitos aprendidos, sobre todo cuando estuvieron ligados a la supervivencia o el alivio. Incluso después de dejar de actuar ciertas conductas, el cerebro puede reactivar esas asociaciones aprendidas como gatillos. Esto explica por qué a veces aparece el impulso sin que lo busques. No es recaída inmediata, sino que es una memoria neuronal. Y se necesitan de tiempo, repetición y nuevas experiencias para instalar canciones más sanas que vayan reemplazando el viejo repertorio. Entonces, lo que va a empezar a aparecer van a ser canciones que nos acercan a la recuperación. ¿Sí? Quiere decir pensamientos o conductas que vamos a ir repitiendo por sí mismas que nos van a acercar a la recuperación. ¿Cómo les fue? ¿Quedó claro todo lo que fuimos hablando? Pueden dejar sus dudas en comentarios o se pueden comunicar conmigo, por supuesto, pero me gustaría leerlas muchos en comentarios si les sirven este tipo de episodios donde empezamos a entender un poco más allá de qué se tratan los trastornos alimentarios. Y esto quiero aclarar que yo hablo de trastornos alimentarios, pero una relación trastornada con la comida y con el cuerpo, aunque no cumpla los criterios para ser diagnosticado, también merece la pena ser trabajada porque también genera mucho sufrimiento y malestar. Y cuando hemos hecho dietas toda la vida, podemos no tener un TCA, pero sí pasan todas estas mismas cosas. El TCA no es tu identidad, es solo un circuito mal aprendido en tu cerebro y así como se aprendió, se puede reaprender. No lo hagas sola. Con acompañamiento, el cerebro encuentra nuevas rutas muchas más seguras. Y si este episodio te resonó, puedes pedir tu entrevista inicial conmigo. Y si sos profesional y querés entender estos mecanismos para tus consultantes, se viene una nueva formación. Te voy a dejar la info, estate atenta si sos profesional, porque esta nueva formación sale dentro de poco y todo va a estar en la descripción. ¿Sí? Nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Medidas. Esto fue Sin Medidas. Si te hizo ruido, vamos por buen camino. Nos escuchamos la próxima y mientras tanto, seguí eligiéndote incluso cuando incomode.